Bienvenidas y bienvenidos al tema 14. En este video vamos a estar hablando sobre archivos y flujos de datos. Empecemos por ¿qué es un stream? Primero que todo, la palabra stream significa flujo continuo. Un archivo, por lo tanto, es visto como un stream o un flujo continuo de bytes. Todos los archivos que tenemos guardados en nuestras computadoras están guardadas en unos y ceros. Recuerden, las computadoras solo entienden corrientes eléctricas o unos y ceros, código binario. Cuando nosotros estamos trabajando en un archivo, estamos leyéndolo y estamos probablemente también modificándolo. Cada vez que lo leemos o que lo modificamos, lo que estamos haciendo es establecer una comunicación, un flujo continuo de bytes, y estamos constantemente recibiendo el estado del documento, y si lo modificamos, estamos enviando modificaciones al código binario que representa este archivo. Entonces, realmente, ¿qué es un archivo? Bueno, ya dijimos que es un flujo, pero ¿de qué? Un archivo es un flujo que ha sido asociado a una unidad lógica de almacenamiento en un dispositivo de entrada-salida. Esto sencillamente significa que un archivo tiene la peculiaridad de que está almacenado en algún lugar. Por ejemplo, el disco duro de la computadora, que es donde uno almacena un montón de información. Otro ejemplo de un dispositivo de entrada-salida son los USB flash drives, o lo que conocemos nosotros como llaves mayas. Eso es todo. Es un archivo, entonces son nuevamente un flujo de bytes que ha sido asociado a una unidad lógica de almacenamiento en un dispositivo de entrada o salida. Un file, y file, ya estamos hablando del término en Python, file, que significa archivo en inglés. Un file se refiere normalmente a un archivo ubicado en almacenamiento secundario o almacenamiento persistente. Entonces, en Python existe un tipo llamado file que se utiliza para interactuar con archivos. Los flujos pueden enviar y recibir datos desde ya archivos ubicados en disco. ¿Esto qué quiere decir? Nuevamente, volviendo al ejemplo de un documento de Word, cuando nosotros lo leemos, lo que estamos es abriendo un flujo de bytes desde el disco duro hacia nuestro dispositivo de entrada y salida. Por ejemplo, un monitor. Un monitor es un flujo de salida porque emite información que la recibimos nosotros por medio de nuestros ojos. Pero entonces, lo importante es que estamos viendo la transferencia de los bytes desde el disco duro, donde está el código binario, hasta la pantalla o el monitor en nuestro dispositivo de salida. Y eso es un flujo continuo. La información siempre está moviéndose de un lado a otro. Otro dispositivo de entrada, por ejemplo, es nuestro teclado o nuestro mouse. Cuando interactuamos con el documento y estamos escribiendo en el documento de Word por medio de nuestro teclado, es el mismo flujo de información, es el mismo canal. Nada más que en este caso, el sentido de la información viaja en reversa. En vez del disco duro a la pantalla o al monitor, va desde el teclado hacia el disco duro. Pero lo importante es que entonces el flujo siempre está abierto en uno u otro sentido, o incluso en los dos sentidos al mismo tiempo. Hemos visto a veces documentos de Word que están protegidos contra escritura. En esos casos no podemos modificar nada de lo que está en el documento, sí lo podemos leer. Eso quiere decir que el flujo es de salida nada más. Ahora, empecemos con abrir un archivo por medio de Python. Si se quiere manipular un archivo, lo primero que hay que hacer es abrirlo para poder manipularlo. El método open recibe de parámetro el nombre del archivo que se quiere abrir. De segundo parámetro se le puede enviar una letra para indicar cómo abrirlo. Si pasamos la R, significa que vamos a abrirlo para leerlo nada más. Y este es el valor por defecto. La R significa, o quiere decir más bien, read only o solo lectura. Quiere decir que este archivo está protegido contra escritura mientras estamos interactuando con el archivo. Eso es muy útil y es el modo de defecto. ¿Por qué? Porque es el más seguro. Un problema que sucede mucho en informática es la integridad de los datos. La información, si se modifica, se puede modificar y no se puede
probablemente regresar a su estado anterior de manera fácil. Por lo tanto, Python es muy precavido y si uno no le especifica un segundo parámetro, va a asumir por seguridad que uno solo lo va a leer, no va a escribir el archivo. Uno también le puede pasar la letra A. Esta letra A, como segundo parámetro, abre el archivo para agregarle datos al final. Si el archivo no existe, lo crea. La A significa append o representa append, que significa agregar al final. La W abre el archivo para escribir. Si no existe el archivo, lo crea. La W significa write o escribir. Y la diferencia entre la W y la A es que la A, por definición, siempre agrega al final. La W nos permite escribir en cualquier parte del documento, no necesariamente al final. La A y la W, ¿cuándo se la utilizaríamos? Por ejemplo, si estamos trabajando en una bitácora y no queremos modificar nada del pasado, sino que nada más queremos agregar información conforme se va creando, nos sirve la A para garantizar que no vamos a escribir nada, o vamos a, mejor dicho, no vamos a borrar nada de lo que ya hemos escrito. Simplemente vamos a agregarle cosas. La W nos permite modificar todo el documento. Por último está el parámetro X. Este crea el archivo, pero si el archivo ya existe, da un error. Esto quiere decir que no vamos a sobreescribir ningún archivo. Ven que si utilizamos la A o la W, si el archivo ya existe, lo abre, y si no, lo crea. La X intenta crear el archivo, pero si ya existe, nos da un error diciendo ya este archivo existe y no puedo sobreescribirlo. Ver entonces que todos estos cuatro parámetros, la AR, la A, la W y la X, realmente son niveles de permisos al documento o al archivo en el que estamos trabajando. Nuevamente, si nada más queremos leerlo y no queremos que Python modifique el archivo de ningún tipo, nos interesa la R. Si queremos agregar cosas al final sin modificar lo que ya estaba antes, usamos la A. Si el documento no es tan importante y podemos modificar cualquier parte, usamos la W. Y si lo que queremos es crear un archivo siempre y cuando no exista uno con el mismo nombre, utilizamos la X. Ahora, para leer un archivo, el abrir un archivo retorna una variable que permite manipular el archivo. Y existen tres comandos que uno puede utilizar para manipular o para leer ese archivo. El comando read lee todo el archivo de un solo golpe. Readline lee una línea del archivo y nos permite ir leyendo línea por línea. Y read, con un parámetro numérico, lee los primeros X caracteres del archivo. Si nosotros ponemos read y el número 4, nos va a leer los primeros 4 caracteres de ese archivo. Muy importante, uno puede utilizar un for para leer el archivo. Por ejemplo, si uno hace open con el parámetro archivo.txt en modo R, ¿qué significa esto? Quiere decir que estamos abriendo un documento que se llama archivo.txt en modo solo lectura. El comando open nos devuelve una referencia a este archivo. Y lo que estamos haciendo es guardando esta referencia en la variable f. En otras palabras, f ahora representa este archivo en modo lectura. Una vez que tengamos ya el documento abierto y referenciado por medio de la variable f, podemos utilizar el for haciendo un for x in f, donde x nos representa lo que está contenido dentro del archivo. Y podemos hacer un print x para imprimir todo el documento o línea por línea del documento representado por f. ¿Qué pasa entonces si yo quiero escribir en un archivo? Para escribir un archivo, a la hora de abrirlo, hay que indicarle A o W. Son los únicos dos modos que nos permiten modificar el archivo. La X solo crea el archivo y la R es solo para leerlo. Después de eso, es simplemente invocar el método write sobre la variable archivo. Si el archivo se abrió con W, el write va a sobreescribir cualquier contenido que tuviera antes. Es muy importante entonces saber cuándo usar la A y cuándo usar la W. Y por último, podemos borrar archivos.
Para borrar un archivo se requiere importar la librería OS. Los términos o las letras OS significa sistema operativo en inglés, Operating System. Lo que estamos haciendo es importando una librería que nos permite borrar documentos de la computadora. Entonces podemos hacer import OS y luego os.remove y el nombre de archivo que queremos remover. También se puede preguntar si el archivo existe. If os.path.exists con el nombre de archivo nos va a devolver true o false dependiendo de si el archivo ya existe o no. Y de igual forma, y muy peligroso también, se puede borrar un directorio entero, una carpeta de documentos. Eso es con el comando os.rm, que es remove, rmdir o remove directory, remover directorio, cuyo parámetro es el nombre del directorio que queremos borrar. Ahora, una aclaración muy importante. Si ustedes no tienen cuidado con su programa Python, ustedes pueden borrar sus documentos de la computadora en serio. Esto es completamente cierto. He tenido instancias, no en este curso, pero sí he visto otros estudiantes, cuando yo estaba estudiando, que sin querer dañaron sus computadoras de maneras permanentes porque sin querer o por falta de precaución eliminaron carpetas o archivos críticos de la computadora. Entonces, les estoy enseñando esto no solo porque es importante saberlo, sino para que sepan cómo no equivocarse. Si ustedes saben el peligro que puede implicar utilizar estos comandos mal, la probabilidad de que los usen mal es baja. Entonces, tengan siempre cuidado cuando utilizan los comandos remove y remove directory, porque se pueden, en efecto, pues, echar a perder sus computadoras. Pueden en serio generar un daño bastante serio en sus computadoras o en la computadora en la que estén corriendo este archivo. Y eso sería todo para el tema 14. Muchas gracias.